Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Clarín llamando. Buenos días, estimados radioescuchas. Aquí transmitiendo desde Radio Costa Rica, 930 AM. Estimado, queremos también a nuestros televidentes que nos puedan ver también por www.radiocr.net. Queremos desearles un buen día y el día de hoy les invitamos a escuchar este tema. También pueden llamarnos a los teléfonos 6031-1445 para sus preguntas. También al 8377-4416 para lo que se va a tratar el tema de hoy. Si tienen alguna consulta, si quieren alguna información, pueden llamarnos. Somos las iglesias La Verdad Presente en Coronado y la iglesia Tiempo del Fin en Barrio Escalante. El tema de hoy muy interesante. También está acompañándome el día de hoy el hermano Alfredo Garita, que se encuentra aquí a la par, para que saluden los hermanos. Muy buenos días, hermano Mauricio. Buenos días. El Señor te bendiga. Muchas gracias, igualmente, mi hermano. Nuevamente, muy contento, muy satisfecho, muy feliz, ya que estamos llegando a día viernes. Día viernes. Dios nos ha permitido ir una semana más. Amén, amén. Y nuevamente estar aquí en Radio Costa Rica, 930 AM, compartiendo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, temas tan interesantes y tan actuales. De hecho, que por eso nos llamamos la iglesia Tiempo del Fin y la Verdad Presente. Porque, hermano Mauricio, nuestro propósito es que la gente conozca la verdad actual para este tiempo. Sobre todo para los tiempos finales, ¿verdad, Alfredo? Correcto. Y es tan vital. Sí, claro, y con eso pues queremos con mucho gozo y alegría pues darles una cordial bienvenida a todos nuestros televidentes y radioescuchas que sintonizan esta emisora y este canal para que podamos compartir en esta mañana uno de los tantos temas que la palabra de Dios y lo que nos está rodeando, hermano Mauricio, pues nos indica de que esto se está poniendo un poco difícil. Hablando de esto, ¿por qué nos puede decir usted que estamos en los tiempos finales en este tiempo? ¿Qué señales o qué eventos podemos ver en este tiempo que la gente diga, wow, estamos viviendo en los tiempos finales? Ajá. ¿Qué verdad debe darse en este tiempo a la humanidad, más que todo? Sí, como siempre acostumbramos, siempre antes de contestar cualquier pregunta a la luz de la Biblia, tenemos que pedir la dirección de aquel que instruyó a hombres en el pasado para que este libro lo tengamos en nuestras manos. Y queremos en esta mañana, hermano Mauricio, pues elevar una oración a Dios para que Dios bendiga el estudio esta mañana. Amén, me parece muy perfecto. Oremos, queridos hermanos. Querido Dios y Padre que estás en el reino de los cielos, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos has regalado, Señor.
Queremos, Señor, pedirte que tu santa y divina providencia, Señor, tu Santo Espíritu nos pueda dirigir en el estudio de tu santa palabra, Señor. Que podamos, Señor, entender, Señor, estas verdades que están conservadas en tu santo libro para este tiempo, Señor. Y que puedan ser atesoradas por cada uno de nosotros, Señor. Y también, Señor, quiero pedir la bendición especial sobre cada de las personas que nos escuchan y nos ven, Señor, en este día, Señor. Todas estas cosas, querido Dios y Señor, las pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, esta mañana vamos a abordar uno de los tantos temas hermosos que tiene la palabra de Dios y que es muy actual. Nada más quisiera recordar que en el pasado, cuando Jesucristo vino a este mundo, siempre cuando Él tuvo que contestar alguna pregunta que le hicieron la gente que vivía en el tiempo de Él siempre contestó, hermano Mauricio, con un escrito está, o un así dice Jehová. Siendo Dios, siendo el Rey de todo el universo, Él siempre citó las Escrituras. En muchas ocasiones no es que no lo hizo, pero omitió dar su concepción de las cosas o lo que Él pensaba o creía. Sí lo hizo, pero siempre lo fundamentó basado en la Biblia. Y creo que en este tiempo, más que nunca, si hay un tiempo en que necesitamos un ancla segura, un apoyo firme donde podamos tener seguridad en las cosas, es importante siempre basarlo en la Escritura. Entonces, en relación a la pregunta que me haces, la condición en que estamos viendo y escuchando las cosas, pues déjeme decirle, hermano Mauricio y apreciados televidentes y radioescuchas, que todo lo que está en torno de la vida del ser humano es preocupante, es alarmante y pareciera como que las cosas no van a mejorar, no van a mejorar. Aunque yo puedo decir esto es lo que yo veo o mi concepción de las cosas. Pero en esta mañana a la luz de las Escrituras vamos a ver algunas cosas importantes, especialmente una. Entonces, si usted se detiene y ahí en su trabajo, donde usted anda, se pone a ver cómo está estructuralmente el planeta, pues ¿qué hay seguro ahora? O sea, la situación en cuanto a desastres naturales, desgracias, muertes, accidentes, es alarmante. No hay nada seguro en el planeta, hay demasiado dolor, sufrimiento, engaño, robos, asesinatos. O sea, el planeta está inundado de algo que es adverso a lo que originalmente fue el plan de Dios para este planeta. En el aspecto estructural, si nos fuéramos en el aspecto de la humanidad, la condición en que se encuentra el ser humano, tal vez en Costa Rica, los que por una u otra razón no estamos muy informados de la forma en que están viviendo muchos seres humanos en diferentes partes del planeta, en países de este mundo. O sea, hay seres humanos que están viviendo una vida que la palabra que voy a decir es un poco profunda, un poco fuerte. O sea, hay seres humanos que lo que viven de vida es una desgracia, es sufrimiento, es dolor, es adversidad. Tal vez en Costa Rica no lo vemos tan así, porque en Costa Rica, sea como sea, aunque hay gente que sufre y que está luchando, pero es un país que tiene muchas bendiciones. Pero hay muchos lugares donde el ser humano prácticamente, como decía un escritor, ¿qué es mejor, la vida o la muerte? Y el escritor dijo, para mucha gente, lo mejor hubiera sido no haber nacido. No haber nacido. Y en el ámbito espiritual, es preocupante. Porque quien puede tener el equilibrio o quien puede ayudar para que Dios pueda a través del área espiritual ayudar al ser humano, prácticamente la gran mayoría de líderes religiosos no están cumpliendo con el cometido por el cual Dios los llamó al ministerio y lamentablemente la gran mayoría, por no decir casi la totalidad, prácticamente no están beneficiando a la humanidad porque hay otros intereses, cual no va a ser tema en esta mañana, están redundando en la vida de líderes religiosos. Y con esta introducción quisiéramos ir, hermano Mauricio, al primer texto de la Escritura. En boca del Señor Jesús, en los 4 evangelios, este tema Él lo tiene a flor de labio siempre. Entonces podemos encontrar en la palabra de Dios un escrito está que nos dé referencia a lo que estamos viviendo actualmente como seres humanos. Sí.
O sea, usted que nos está escuchando, nos está viendo, debe de empezar a tomar en serio que la Biblia es un libro para pasado, presente y futuro. En este libro está prácticamente condensado, está escrito prácticamente la historia de toda la humanidad. Entonces, a través de las diferentes épocas y etapas de la historia del pecado en este mundo, del tiempo en que el ser humano va a habitar, prácticamente Dios ha dejado advertido en este libro santo prácticamente las características, las condiciones, la forma en que el ser humano estaría viviendo y qué le estaría rodeando. ¿Para qué lo ha dejado escrito? Para que en medio de esta situación el ser humano pueda entender que por encima de Dios está el control de todas las cosas. Y de una u otra forma Dios siempre ha querido ayudar al ser humano y se ha preocupado para librarlo de la situación que lo está rodeando. Entonces, vamos a ir al primer versículo en esta mañana, que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, de hecho que es el sermón profético de Cristo. San Mateo capítulo 24, hay dos versículos que quiero destacar en esta mañana. San Mateo 24, el versículo número 3 y el versículo 24. Hermano Mauricio, si tienes la gentileza y lo puedes leer, por favor. Bueno, vamos a leer en la palabra del Señor el día de hoy. Él dice, señales antes del fin, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se apartaron y se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del tiempo? Ok, antes de que leas el versículo 24, aquí en esta mañana nada más queremos hacer énfasis en la palabra ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces, en el tiempo antiguo, para ilustrarlo un poquito, el arco iris, hermano Mauricio, cuando aparecía en las nubes, eso le indicaba al ser humano que cuando el ser humano ve un arco iris, ¿qué entiende? Sobre el diluvio, ¿cierto? Ok. Debería haber una referencia sobre el diluvio, porque fue en el diluvio que Dios hizo un arco iris como promesa de misericordia. Ajá. Ok, cuando el ser humano ve el arco iris, Dios le dijo a Noé, mi señal he puesto como pacto entre usted y yo, de que no volveré a destruir o a negar la tierra De esa manera. con un diluvio. Entonces, la señal, eso que usted ve es algo visible, es algo que usted está viendo. Entonces, cuando la Biblia habla aquí en San Mateo 24:3, en la pregunta que tiene, la pregunta que le hacen los discípulos, y a la vez piden tres preguntas, valga la redundancia, hay una que queremos enmarcar, ¿qué señal habrá de tu venida? Sí, porque le preguntan cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y cuándo será el fin del siglo. El fin del siglo, o sea, tres preguntas dentro de una pregunta. Entonces, dentro de esa señal viene toda la lista en San Mateo 24. Correcto. Y aquí vienen prácticamente muchas señales o evidencias, especialmente en el ámbito físico y en el ámbito religioso, donde Jesucristo enmarca la condición en que se encontraría el planeta. Vamos al versículo número 24. Sigue De ahí diciendo, San Mateo 24. sigue diciendo, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, y esto me sorprende, aún a los escogidos. Correcto. Entonces, nuevamente, la Biblia, Jesucristo nos dice que una de las señales es, dice, falsos cristos y falsos profetas, y habrán señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera imposible, a los escogidos. Entonces, una de las señales es la estructura religiosa deteriorada, donde prácticamente se levantaría mucha gente, muchos líderes, aún congregaciones o iglesias, diciendo yo tengo la verdad, yo tengo a Cristo, yo soy el profeta verdadero. Entonces advierte que esta sería una de las señales. Además de estas señales, habla de prodigios. Prodigios involucra milagros, sanidades y todo lo que está dando en el planeta. Y aquí yo quisiera devolverme para esta parte, mencionar en San Mateo capítulo 7, para que usted, apreciado televidente y amigo que nos escucha,
en San Mateo capítulo 7, versículo número 21, 22 y 23. Hermano Mauricio, por favor. Ok, vamos a leer aquí. Dice San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué dice hacedores de maldad, don Alfredo? Si estaban haciendo prodigios. Bueno, eso es lo interesante, por eso estamos hablando que en reiteradas ocasiones Jesucristo en los evangelios habla de la condición especialmente del mundo religioso. El mundo religioso. O sea, inclusive se habla que esta gente, en el versículo número 23, dice que en su nombre, o sea, son personas que predican y hablan de Cristo. Son cristianos. Son cristianos. Echan demonios, dice, y profetizan. Y una serie de situaciones que se practican en estas iglesias. Y también tienen la capacidad de hacer milagros. Claro, entonces vea qué interesante. Entonces los milagros, el echar fuera demonios, no es una evidencia de que ahí se está predicando o enseñando la verdad. Hay que tener mucho cuidado en esto, porque es una de las señales que Jesucristo en los evangelios, hay muchos versículos en relación a esto, anuncia o avisa que antes de su venida, una de las señales que habría también sería la condición religiosa del ser humano. Y lo más terrible, hermano Mauricio, y apreciados televidentes y radioescuchas, es que en aquel día dice que Jesús les va a decir, oiga la frase, nunca os conocí, o sea, nunca estuve con ustedes. Sí, eso me acuerda, hermano Alfredo, que la misma palabra de Dios en el Antiguo Testamento también habían profetas, falsos profetas, que también hacían milagros, ¿verdad? Ajá. Y eso es curioso porque ¿por qué hacían esos milagros? ¿Por qué se les permitía hacer milagros de ese tipo? Sí, bueno, no quiero desviarme mucho del tema, muy interesante tu pregunta, Mauricio, y viene así rápidamente, voy a ilustrarlo con lo siguiente. ¿Te acuerdas cuando Moisés fue a Faraón a pedir que dejara libre a su pueblo? Uh-huh. Y en una de las conversaciones con Faraón y los magos que estaban ahí, Moisés tiró la vara al suelo, ¿y en qué se convirtió la vara? En una serpiente. En una serpiente. ¿Qué hicieron los magos de Egipto? Lo mismo. Ok, entonces vea qué interesante. Usted puede decir, pero ¿cómo una vara se puede convertir en una serpiente? O sea, humanamente no puede ser posible eso. Sin embargo, Satanás, la magia, el espiritismo, todo eso, hay un poder también que se está manifestando para convencer a las personas de que esta gente tiene la verdad. A través de milagros, de sacar demonios, de sanidades, de campañas evangelísticas, de sanidad y salvación, que el ser humano prácticamente ahí se le enseña que ahí está Cristo. Okay. Entonces, lo preocupante de esto es que yo en esta mañana estoy escuchando esto, debo de estar seguro que en la iglesia donde yo estoy, realmente Dios está ahí, porque la Biblia me está advirtiendo que hay que tener cuidado, porque todas estas evidencias son señales que nos están diciendo que algo no está bien, que no andan bien las cosas. Entonces quiere decir que no solamente el hacer milagros significa que corporalmente sea una iglesia cristiana, porque muchos de la actualidad solamente se fijan en los milagros y olvidan lo más importante que queremos recalcar en esta mañana, que es la palabra de Dios, ¿verdad? Amén, amén. Porque la palabra de Dios es vital para saber las verdades sobre estos tiempos, ¿verdad? Claro, bueno, yo no puedo tenerme en esta mañana, pero cuántas noticias hemos escuchado a través del tiempo en que usted ha tenido existencia de iglesias, organizaciones y líderes que se han levantado y hemos llegado a la triste realidad que han arrastrado a mucha gente y todo fue una falsedad, fue un engaño. Entonces ya el ser humano debe abrir bien sus ojos y darse cuenta que esto es algo serio, algo en lo cual yo tengo que ponerme a meditar y a pensar en ver realmente dónde estoy, en qué estoy creyendo. Porque Biblia solo hay una y esta es la palabra de Dios. Y aquí entramos a algo muy interesante. Todas estas situaciones que se han venido dando, que han venido prácticamente
trayendo a la mente de mucha gente. Al ver que no solo la situación económica está difícil, el planeta como está, y muchas iglesias no están bien, entonces mucha gente, hermano Mauricio, ha caído en dos cosas, en incredulidad. Quiere decir que hay gente que ya no cree en la palabra de Dios. Sí creen en la Biblia, porque de una u otra manera siempre hay una Biblia en una casa, pero el contenido de este libro, por la forma en que se les ha enseñado, la gente ha llegado a perder la seguridad en lo que está en este libro. Han dejado de creer. Han dejado de creer en ese libro, como que lo han abandonado. Y la incredulidad ha venido como consecuencia a traer algo que se conoce como misticismo. Misticismo es donde es como una doctrina religiosa donde a la persona de una u otra forma le han enseñado que puede comunicarse directamente con Dios. Entonces, en el área del misticismo yo quisiera mencionar esto. Cuando usted escucha a una persona, mira, no vas a ir a la iglesia, no necesito ir a la iglesia, yo estoy bien con Dios. Yo hablo con Él, Él me conoce, yo no me porto tan mal, yo oro antes de acostarme. Entonces la gente como que ha dicho, bueno, Él y yo y Él, y ya está. Entonces, ¿por qué? Porque al ver lo que está pasando en los sistemas religiosos, entonces lamentablemente la persona se ha ido separando y separando. Al separarse, también ha incurrido en una forma muy delicada el abandono de la Escritura. De ahí es donde podemos decir que se cumple San Mateo, capítulo 24, donde decía falsos cristos y falsos profetas. Y la Biblia también nos habla de falsos maestros y hasta falsos hermanos, sí, dentro de la iglesia. O sea, hay una condición en la iglesia que últimamente ha permitido que la gente se enfríe, que no tome en realidad la palabra de Dios, que es la que transforma las vidas. Sí, y aquí es donde queremos hacer énfasis en lo siguiente. Una de las señales distintivas o visibles que nos están indicando de que las cosas no están mal, una de las señales es que a la Biblia, hermano Mauricio, se le ha despojado de su poder. O sea, en muchas ocasiones la Biblia dice, pero el ser humano dice, no, a mí me parece, yo pienso. O aún más grave, cuando una persona escucha que la Biblia dice esto o que Dios dice esto, la persona entra en algo que se llama duplicidad mental, donde la persona lo lleva a su pensamiento, sabiendo que Dios dijo esto, pero la persona dice, bueno, yo voy a hacer esto o voy a hacer lo otro. Yo lo analizo y yo no voy a obedecer directamente lo que Dios dice, sino que yo voy a ser analítico y voy a tomar esta decisión. O sea, yo fui el que finalmente tomé la decisión, no Dios. O sea, diciéndole yo a Dios, bueno, tú dices esto, pero yo voy a hacer esto, porque creo que esto es correcto y esto está bien. Entonces, una de las señales que en esta mañana queremos dejar bien claro es el abandono, la confianza y la seguridad en este libro como la palabra de Dios, como una señal distintiva. Y como consecuencia, también escuchamos, hermano Mauricio, cómo se ha puesto prácticamente en una forma muy dolorosa la incredulidad. Inclusive ya gente que en algún momento es cristiana, hay cosas que ya no cree y no las acepta. Ya tiene bien claro que eso no es así. Y entonces, como consecuencia, el razonamiento humano, ¿verdad? Las intenciones del corazón han venido formando un carácter en la persona donde este libro santo es un libro más, Mauricio, ahí en la casa. Y también lo usamos para decorar la casa de una forma muy bonita, ¿verdad? O lo he visto también puesto en bibliotecas. Ha perdido valor la palabra de Dios en estos tiempos, ¿verdad, hermano Alfredo? Sí, y queremos ir resumiendo esta parte diciendo lo siguiente. ¿Consecuencia de qué se ha venido dando todo esto? Bueno, hay razones como la presión que la persona tiene todo lo de trabajo, sus luchas, dificultades, problemas. Hay seres humanos inclusive que tienen demasiados problemas. Y otra de las razones, factores que estamos en esta mañana enunciando aquí es, Mauricio, que al ver tanto engaño en el sistema religioso, hay gente que ya prácticamente no quiere nada. Están fríos y se alejan más de
de todo lo que quiere ver con la palabra de Dios. Claro, son personas que en el fondo creen en Dios, creen en Jesucristo, tienen principios, pueden ser personas honradas, pueden ser personas muy moralistas, pero con religiones, iglesias y la Biblia no quieren nada. Por todo el entorno y también por lo que lamentablemente, y aquí yo quiero meterme algo muy delicado que es esto, por los malos testimonios, los malos ejemplos, y oiga esta palabra, los desastres que han traído muchos líderes a las iglesias y han venido a salir a oídos de personas donde han visto lo que está ocurriendo en muchas organizaciones religiosas, los escándalos de todo tipo, robo, adulterio, tanto que podría mencionar en esta mañana, la homosexualidad y el lesbianismo metiéndose en las iglesias, líderes religiosos permisivos permitiendo esto en las iglesias. Con esto quiero decir aquí que Jesús ama a todo pecador, pero hay tipos de pecados donde no se deben de permitir en una iglesia que es cristiana. Entonces, esto, Mao, disculpa, esto viene como a reafirmar o reforzar de que aquella persona que en algún momento creyó en la Biblia, que yo en una iglesia, dice, no más, me quedo en la casa. Sí, eso me recuerda a la historia que Jesús hizo con la mujer samaritana, ¿verdad? Que él sí, la perdonó, dice, tus pecados son perdonados, pero también le dijo, no peques más, ¿verdad? Que eso es lo que a la mayoría de las personas no les gusta, porque la palabra de Dios es donde encontramos las verdades para cambiar las vidas de las personas. El problema es que mucha gente, como vos decías, el libro no le toma seriedad a la palabra de Dios. Lo ven como un libro más, y no lo ven como una regla de vida para ellos. Pero esta palabra de Dios tiene historia, ¿verdad, don Alfredo? Claro, sí, ya vamos a ir a eso. Quiero terminar esta parte diciendo lo siguiente. Cuando tú ves en la Escritura, Dios edificó el templo de Salomón, edificó el templo cuando Jesús vino a este mundo. Los cristianos se reunían en las iglesias todos los días, dice el libro de Hechos. El último versículo del Evangelio San Lucas, el último versículo de ese libro dice que los cristianos todos los días alababan a Dios en el templo. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero lamentablemente todo lo que ha venido sucediendo, y voy a usar la palabra, ha enfriado el amor hacia las cosas de Dios y hacia la iglesia. Es delicadísimo esto, está abandonado. Es algo que ha venido durante décadas y ya prácticamente se está cristalizando en que Satanás, especialmente, que es el que está detrás de todo esto, está tratando de hacer de que el ser humano se quede en su casa y siga en su vida. Lamentablemente. Entonces quisiéramos ver un versículo, Mao, entendí la pregunta que me está en 2 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15 y versículo 16. 2 de Pedro 3, versículo 15 y 16. ¿Puedes leerlo, hermano Mauricio? Dice la palabra de Dios. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ok, quiero aprovechar porque no quiero irme muy largo con este versículo, pero aquí el apóstol Pedro habla del apóstol Pablo. Correcto. Y dice que Pablo escribió prácticamente casi todas las epístolas, y dentro de esas epístolas hay cosas difíciles de entender. Por eso es muy importante, hermano Mauricio y apreciado televidente y radioescucha, de líderes y de pastores que prediquen la verdad de Dios tal y cual está en la Biblia. Porque para eso están recibiendo diezmos, se les está pagando por el ministerio. Entonces, los pastores son las estrellas, son los guías espirituales que Dios tiene, pero para que prediquen y enseñen la verdad. Y dice indoctos e inconstantes, y la palabra que usa la palabra de Dios, ¿verdad? Tuercen.
están dando algo torcido completamente. Entonces, claro, y note los calificativos que le pone. Indocto. Un indocto en el diccionario es una persona ignorante e inculta. Usted se imagina, hermano Mauricio, lo que es tener un dirigente que es un indocto. Y tal vez indocto y la persona no sabe qué es la palabra indocto. Es un ignorante, es un inculto. es como que, y también inconstante es como decir que yo diga una cosa y después sea otra, y después esta y esta y esta, o haga una cosa y después me contradiga conmigo mismo. Claro, y dentro de lo que es el indocto, ignorante e inculto, voy a decir la palabra inculto, nada, porque no tengo tiempo. O sea, la persona tiene un lenguaje, un vocabulario vulgar, corriente. Hay palabras y frases, chistes, anécdotas. Por ejemplo, esta semana escuchábamos de un predicador muy famoso en el mundo evangélico protestante, que es cantante también, se me escapa el nombre, que va a dar algo de la escritura. Don Marcos. Don Marcos Witt, sí, gracias Marcos Witt. Y cuando no encuentra quién lo dijo, dice, bueno, síganme los buenos. Hablando, eso lo dijo el Chapulín Colorado. Y saca un chiste. O sea, mezclando lo sagrado y santo que es la Biblia con las cosas corrientes de este mundo. Entonces, indoctos, son incultos, son personas ignorantes. Y también menciona aquí los inconstantes. Son aquellas personas que hoy están y mañana no están. Hoy son y mañana no son. Hoy creen y mañana no creen. O sea, usted no puede ver una constancia, un testimonio consistente en esa persona a través de su vida. Una verdad transformadora a la persona. Porque si hay verdades que están aquí que transformarán la vida de muchas personas. Claro. Y yo quiero mencionar que aquí estamos prácticamente en un capítulo, llegando casi a Apocalipsis, y el subtítulo es, lo leíste, el día del Señor vendrá. Nuevamente el apóstol Pedro habla de Pablo y habla que esta sería una de las señales en relación a torcer la escritura y las verdades que Dios dejó para este tiempo. Y lo que dice que es para su propia perdición. Claro. Lógicamente, ellos tendrán que recibir consecuencias, pero lo preocupante es que históricamente, cuando vemos, mencionaste el Antiguo Testamento hace un momento, cuando vemos nosotros a través de la historia que grandes hombres, líderes, hicieron que sucumbieran miles de seres humanos, igualmente lo doloroso de esto es que también, hermano Mauricio, televidente y radio escucha, un líder arrastra gente y mucha gente se va a perder por estos líderes. Esto no es un asunto muy liviano. Muy lamentable. Entonces queremos, antes de ir a una pausa, queremos decir que es muy importante que usted busque y entienda la veracidad de este libro y que una de las señales es el descuido de lo que está en el contenido en este libro. Fue mucho tiempo para ahorrar todo el dinero y comprar vaso de alabastro, frasco de puro amor para ungir a su Señor. Fue en Betania al cenar, nadie la mira al llegar, se arrodilló ante su maestro y el vaso quebró. Y el perfume derramó. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz, me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús.
nubes espesas al andar, cubren los cielos al orar. Si existe un Dios en lo alto, ya me cansé de caer. Úngeme con tu gran poder. Yo soy un vaso de alabastro, soy el perfume del Señor, mi alto precio pagó en la cruz. Me quebraré, me derramaré en los pies de Jesús. Si desprecio el mundo da y ya no encuentras la salida, en esos pies de amor te voy a llevar ante el Señor. Yo soy un Estimado Radio Escucha, queremos televidentes, queremos volverles a invitar. Estamos transmitiendo desde Radio Costa Rica 930 AM. También pueden vernos por la página www.radiocr.net. Y queremos, estimado hermano y hermana, queremos invitarles a nuestras iglesias en Coronado de la Bomba del Trapiche, 400 metros norte y 200 metros este. En el complejo Las Huacas nos encontramos nosotros, los hermanos de la verdad presente. Queremos invitarles el día de mañana a partir de las 8:45 a que tengan un hermoso día con cada uno de nosotros, donde también podrán apreciar las verdades que son vitales para este tiempo. También queremos invitarlos a la otra iglesia que se encuentra también en Barrio Escalante, que sería la iglesia Tiempos Finales, en Barrio Escalante, de la rotonda del Farolito 100 metros oeste. Y también están invitados a encontrar los temas basados únicamente en la palabra de Dios y con las verdades esenciales para este tiempo. Les queremos recordar que el propósito de este programa es predicar y enseñar la verdad para estos tiempos. Referente a esto, podemos comentar, por eso nuestras iglesias llevan esos nombres, ¿verdad? Que sería la verdad presente y la iglesia de los tiempos finales, ¿verdad? Amén. También hacemos un recuento para nuestros queridos hermanos que nos empiezan a escuchar desde ahora, que estamos hablando sobre San Mateo capítulo 24, en el cual el Señor Jesucristo, sus discípulos le preguntan al Señor Jesucristo, ¿qué señales habrán de tu venida y del tiempo final? Y hemos hablado de que iban a haber falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas, y que iban a hacer milagros y aún así iban a engañar. También el apóstol Pablo el apóstol Pedro en el segundo libro de Pedro hablaba también de que iban a engañar y a torcer las escrituras. Y la verdad es que nosotros tenemos que retomar la palabra de Dios en nuestras vidas y hacer conciencia de realmente empezar a estudiar este libro tan maravilloso que Dios nos ha dejado y creo que ha protegido a través de muchos, muchos, muchos años. ¿Cierto, hermano Alfredo? Sí, y quisiéramos unir un poquito, Mauricio, a lo que estás diciendo. Lo siguiente, la Biblia es la palabra de Dios y menciona ahí en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 y versículo 13, por qué también se ha abandonado
el estudio, la práctica y la forma en que el ser humano debiera de apreciar y estimar el contenido de este libro. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, lo que nos dice la palabra del Señor. Así dice la palabra de Dios, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Qué par de versículos, ¿verdad, Mauricio? ¿Qué? Uno de los problemas de por qué también este libro ha sido rechazado y ha sido alterado, torcido por mucha gente, es también, Mauricio, porque no me gusta el contenido de este libro. O sea, no va acorde con lo que yo quiero hacer, con lo que quiero vivir y con mi estilo de vida. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser humano. Discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. O sea, este libro, aquí viene algo muy importante, y es esta frase que es muy sencilla. La gente dice, esa es la Biblia, la palabra de Dios. Pero escuche lo que es decir la palabra de Dios cuando yo digo, esta es la palabra de Dios. Es Él el que me está hablando a mí, es su palabra. Vea cómo empieza este versículo. Dice que es viva y eficaz. Dos palabras que son muy importantes, que es una palabra viva. Aquí hay vida entonces, don hermano Alfredo. Claro. Y decimos, el que la hizo para todos los tiempos, para todas las edades y para todas las categorías, tanto como pobres, humildes, ricos, diferentes niveles sociales. Se aplica a todos los tiempos y a todas las edades. Porque Dios es sabio y es perfecto. Entonces Jesucristo en los evangelios, una de las verdades ocultas que muchos líderes han querido omitir es que Jesús dijo, por ejemplo, no he venido a traer paz a la tierra, sino espada. En una casa, 3 estarán contra 2. División vino a traer. Y hablando del más directo, dice, porque vine a echar fuego a la tierra. Y entonces cuando alguien en un lugar quiere buscar a Dios y entregarse a Dios, vienen los problemas, los conflictos en la empresa, en el trabajo, en todo lugar. Es más, un dirigente que quiere ser honesto y predicar la verdad, va a perder su trabajo también. Sí. Entonces, el contenido de este libro, la veracidad de que es la palabra de Dios y que se aplica y que debe ser el libro de texto para todos nosotros, prácticamente viene a perder su valor, su poder, prácticamente se ha despojado. Es una señal distintiva del abandono de la Biblia. Inclusive a mí me sorprende porque por ahí creo que en 2 o 3 países, no tengo toda la información, ya hay asambleas de diputados o de líderes gubernamentales que ya están vetando o votando leyes donde usted, hermano Mauricio, apreciado televidente o le escucha, usted no va a poder usar la Biblia para defender situaciones que se van a dar en diferentes países en el planeta. La Biblia no se va a poder usar. El que use la Biblia para denunciar algo puede ir a prisión y puede ser demandado. O sea, ha perdido el valor. Claro, estamos llegando a una situación alarmante. O sea, decir, Dios no puede hablar con este libro. Es que no es a mí que me van a decir, tú no puedes usar la Biblia, es a Dios, Dios no puede usar ese libro. Y en esto, a la pregunta que me hiciste, vamos a ir un poquito a la historia. Como no puedo usar textos bíblicos, el tiempo se va. Cuando el último apóstol, el apóstol Juan muere, en Apocalipsis fue el último, ¿verdad? Juan, el discípulo amado, el más joven de todos, que siempre estaba recostado al pecho de Jesucristo, él escribe el libro de Apocalipsis. Eso fue, digamos, un poquito más del año 100, termina esa historia. Correcto. Y entonces, ¿qué pasó en tantos años con la Biblia, con la Escritura? Y yo aquí traigo a mi mente lo siguiente. Cuando yo iba con mi abuelita a misa, yo recuerdo, hermano Mauricio, ¿tú no habías nacido? No. Cuando se iba a leer la Biblia, el sacerdote siempre estaba de negro y estaban echando incienso. 2 monaguillos movían no recuerdo el nombre de esas cosas, incensarios, y leía la escritura de espalda y en latín. O sea, se leía y nadie entendía. Entonces, ya con la edad que yo tengo, he ido investigando y averiguando,
¿Y qué sucedió? Que la Biblia menciona, y está en los textos, porque eso está en las profecías, que el sistema romano, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, trataría de ocultar, esconder, de que la Biblia no se le fuera dada al ser humano, que solo ellos podían interpretarla y en un idioma que solo ellos manejaban. Esto la historia, hermano Mauricio, lo registra durante 1260 años, que están establecidos en la Biblia, tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 años o 1260 días. Cuando usted estudia la escritura, apreciado televidente y escucha, cuando usted ve esa frase ahí y ve el contexto, se habla de que durante 1260 días, 42 meses, o tiempo y medio tiempo, que es en el idioma hebreo, que es exactamente la misma cantidad, prácticamente durante 1260 años la Biblia fue escondida al ser humano. Entonces resulta que la historia nos menciona que cuando los discípulos mueren, Pablo advierte en el libro de Hechos de todo esto. Y cuando se asienta la primera iglesia a nivel mundial, que es la que se entroniza y gobierna el mundo, que se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica porque es universal, apostólica porque vienen los apóstoles y romana porque viene de Roma. El nombre es completo. Okay. Pero ellos eliminan la escritura. O sea, los pocos ejemplares, los escritos, trataron de ocultarlos. No estaba disponible para el pueblo, entonces. No estaba disponible para el pueblo. ¿Por qué? Porque este libro vendría a desenmascarar o vendría a presentar que lo que la Biblia decía y lo que se estaba viendo en aquel tiempo dejaba bien claro quiénes eran los que estaban en el ámbito religioso de aquella época. Quiero decir algo curioso, entonces. En el tiempo de antes era prohibido leer la Biblia y no se encontraba disponible como está ahora, ¿verdad? Eran pocos los ejemplares. Inclusive yo quiero agregar esto. Martín Lutero logró entender muchas cosas cuando encontró una Biblia ahí y se puso a leerla, casi la única que estaba a mano de prácticamente todo el clero católico en aquel tiempo. Qué curioso. O sea, siendo ellos prácticamente los depositarios de la Biblia, la escritura, así de todo, prácticamente estaban vedadas, no podían verse. Entonces aquí, dentro del mismo clero en aquel tiempo, es cuando aparece un hombre que se le llama el lucero de la Reforma, Juan Wycliffe, de Inglaterra. Este hombre llegó a ser hasta un doctor en asuntos religiosos, en asuntos de historia. Y este hombre se dedica a estudiar y a estudiar la Biblia. Y en aquel tiempo, cuando él empieza a ver que él como católico y dentro de todo ese sistema, ve todo lo que está viendo, comienza a trabajar con los reyes y gobernantes, para que a través de ellos que tienen el poder civil, traten de desterrar y quitar el sistema religioso de cada gobierno y de cada país, en los países europeos de aquel tiempo. Y finalmente este hombre logra causar un cisma donde prácticamente él viene, vos se le dice que es el lucero de la Reforma, y logra traducir la escritura al inglés. Al inglés. Al inglés. Entonces la Biblia comienza prácticamente en el año, Juan Wycliffe empieza más o menos en el año 1400. Ya en el año de 1500 empiezan a circular las primeras Biblias nuevamente. El libro de Apocalipsis, Mauricio, y el apóstol Pablo había advertido sobre esa apostasía. Y cómo Satanás, a través de sistemas religiosos y de libros religiosos de aquel tiempo, trataría de ocultar la Biblia. Ahora, cuando yo veo eso y veo lo que está pasando en el planeta, prácticamente es algo muy similar a lo que está ocurriendo ahora. Satanás, entonces quiere decir que Satanás siempre ha tratado de que la palabra de Dios, no sea ni estudiada, ni escuchada, ni vista por el pueblo, ojalá por la humanidad. Claro, ojalá si fuera posible, no existiera. Es más, hay un libro que yo le recomiendo a usted, apreciado televidente, y usted no lo tiene, con mucho gusto nos puede llamar y se lo podemos regalar con muchísimo gusto, que es El conflicto de los siglos. Ese libro es la historia documentada del cristianismo. Un excelente libro. Excelente libro, historia documentada del cristianismo, yo le llamo así ese libro. En ese libro hay un capítulo que se llama La Revolución Francesa. Okay. Usted puede leer la historia de Francia cuando Francia vino a recoger, o sea, Francia fue consecuencia de todo lo que le vendió un sistema religioso apartado de Dios. Y Francia decidió quemar todas las escrituras y cerrar todas las iglesias. Y cuando usted lee la historia de Francia, usted se va a quedar pasmado, asustado
de ver lo que sucedió en Francia en aquel tiempo. Tuvieron que volver a buscar Biblias y volver a abrir iglesias, porque estaba colapsando terriblemente el país en todo sentido. Entonces, John Wycliffe es el hombre, el usuario de la Reforma, que nuevamente Dios lo usa para que la Escritura pueda ser nuevamente llevada al pueblo. El tiempo no me da, pero esto, la historia del registra, hermano Mauricio, que para que este libro llegara y se repartiera, después se cobraron cualquier cantidad de vidas que intentaron traducir este libro a diferentes idiomas. O sea, siempre el sistema romano trató de evitar que el libro circulara. Pero gracias a Dios y a este siervo, John Wycliffe, y a los contemporáneos de él, valientes, a la gente valiente que se les conoce como reformadores, con el nombre de protestantes. Okay. Protestantes, ¿verdad? Que de hecho que ahora se nos dice cristianos o hermanos evangélicos. Okay. Pero yo invito a los hermanos que están escuchando esto, que el nombre protestante es un gran nombre, reformador, dignos, y nosotros somos herederos, tenemos esa herencia. ¿Por qué? Porque nuestra vida tiene como base, como principio, que la Escritura es nuestra base para todas las cosas de nuestra vida. Con eso es que nos defendemos, con eso nos movemos, con eso creemos y con eso caminamos. Porque es el manual, es el mapa, es la brújula. Es la brújula que Dios ha dejado para que al ser humano le funcionen bien todas las cosas. Por eso el mundo está como está. Porque el diablo, en un sentido diferente, aunque lo ha distribuido, ha permitido, no ha podido evitar que se distribuya, él ha hecho muchas formas en el mundo religioso para que la Biblia sea despojada de su poder. Yo quisiera, hermano Mauricio, leer en este libro, de hecho que lo ando aquí, en la página 745, 746, la circulación de las Escrituras. Rápidamente lo voy a leer, porque el tiempo se nos va. Dice, en 1804, según el señor Guillermo Canton de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, todas las Biblias, oiga, escuche, 1804, Mauricio, 1804, todas las Biblias que existían en el mundo impresas en manuscrito contando todas las traducciones en todos los países, se calculaban no en más de 4 millones. O sea, para todo el planeta, en el año de 1804, 4 millones era muy poco. Pero ya estaban circulando 4 millones en el año 1804 a través, dice aquí, de las sociedades británicas. Sigue diciendo, los diversos idiomas en que estaban escritos esos 4 millones de Biblias alcanzaban a unos 50 idiomas. Ya por lo menos esos 4 millones de Biblias estaban distribuidas en 50 idiomas. 100 años después, en el año 1900, al cumplir su primer centenario, la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera pudo informar que ella sola había distribuido entre Biblias, testamentos y porciones de las Escrituras la cantidad de 186,680,101,000 ejemplares. O ya 100 años después se habían distribuido casi 200 millones de Biblias. Dice que esos números fueron hasta el año 1910, donde ya estaba alcanzando la cifra de 220 millones de Biblias. Uh-huh. A estos totales hay que añadir los millones de ejemplares de las Sagradas Escrituras y porciones de ellas en muchos idiomas, distribuidos por otras sociedades bíblicas y diversas agencias comerciales. La Sociedad Bíblica Americana, la mayor de las hijas de la mencionada Sociedad Bíblica Británica, anunció haber distribuido en los 94 primeros años un total de 90 millones de Biblias. Según cálculos moderados, en cajas comerciales publicaban cerca de 6 millones de ejemplares de la Biblia. Y ahí viene toda la historia. O sea que Dios, apreciado televidente y radioescucha, se ha preocupado y se ha interesado para que la Biblia esté en cada hogar, porque es el manual, es la regla de conducta. En el versículo de Hebreos 4, 12 y 13, hermano Mauricio, me leíste ahí, que tenemos que dar cuenta a Dios por lo que hay en la palabra de Dios. O sea, esto no es un asunto que le toca al pastor o le toca al padre de familia, porque la salvación es individual. Entonces tenemos que buscar lo que la Biblia quiere que yo entienda, que comprenda qué es lo bueno para mi vida y por qué Jesús vino a este mundo. Es un libro que hay que rescatar en la vida y en los hogares. Sí, sí. Y yo quiero, porque ya el tiempo tenemos que, como dicen, ir aterrizando. En la Biblia hay de todo. Yo quiero nada más 2 versículos que tal vez usted nunca ha escuchado. Pero voy a buscar uno en Levítico capítulo 19.
Antiguo Testamento. Versículo 28. Ese versículo, en Levítico 19, 28, usted lo va a escuchar en esta mañana y usted va a decir, ay, bueno, pero yo no sabía esto. O tal vez me lo imaginaba, pero ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia habla de todo. ¿Lo puede leer, hermano Mauricio? Levítico 19, 28 dice: no haréis rasguños de vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Qué es lo que dice? Dice: no haréis rasguños de vuestros cuerpos por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Oye, yo lo digo así, la Biblia dice, Jehová dice, en su cuerpo no ponga nada porque Dios lo hizo a imagen y semejanza de él. Pero la gente pone ornamentos en su cuerpo y no voy a tenerme en esto, inclusive dice que señales en su cuerpo. Estamos viviendo un mundo donde los tatuajes están de moda. O sea, y se publica y la gente lo ve normal, inclusive. Los aretes, claro, sí, claro, todas situaciones. Todo lo que está ahí. La Biblia dice, no, yo no quiero que te pongas nada en tu cuerpo. Yo, Jehová, no te pongas nada en tu cuerpo. Sin embargo, la gente lo ve como algo normal, que es lo que me gusta, yo tengo elección. Pero la Biblia dice que no hay que hacer eso. No impriméis. Sí, hay otro versículo que está en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. Y ya con esto vamos finalizando, Deuteronomio 29, 18, ve qué interesante. Deuteronomio 29. 18. ¿Lo puedes leer, por favor? No se haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Raíz que produzca hiel y ajenjo, el tiempo se fue. El tabaco es una mata. ¿Qué produce? Dolor, es amargo, es feo, horrible. Y los pulmones. Y dice que eso lo practicaban las naciones que no le servían a Dios. ¿Y cuánta gente está prácticamente en el peor de todos los vicios, que es el más difícil de dejar, que es el tabaquismo? Y sin embargo, lamentablemente, hay muchas cosas que la Biblia enseña que el ser humano desconoce. Hay que retomar la palabra de Dios realmente, don Alfredo. Sí, claro, definitivamente. Darle un valor, desempolvarla si es que está empolvada, ¿verdad, don Alfredo? Sí. Sacarla y tener un estudio realmente tanto propio como con la familia, como se hacía en tiempos de antes, ¿verdad? Que la familia se reunía a leer la palabra de Dios. Ajá. Ok, quiero despedirme porque el tiempo se ha ido, deseando que usted tenga un buen viernes, un buen fin de semana, cuídese mucho, estudie la Biblia y póngalo como un libro prioritario en su vida y que Dios le bendiga en este día y gracias. Sí, bendiciones realmente. Y los esperamos el día de mañana si quieren acompañarnos a nuestras iglesias. Amén. Bendiciones. El pendón, con su fuerza y su poder, en la victoria conquistó, venció.